El Ministerio Éxodos. Presenta su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Sí, dice el Señor, pondré plomada de albañil sobre mi pueblo. Ya no toleraré más la iniquidad. Los lavaré como se lava un plato y se voltea hacia abajo. Porque todo el día he extendido mis brazos a un pueblo rebelde, que con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Que dice que me ama, pero no me abre las puertas de su corazón. Me dice Señor, pero no hace mi voluntad, sino la suya propia. Arrepentíos y convertíos a mí, y yo sanaré vuestra tierra. Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas. Allanad, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo. Ahora con ustedes, su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Aconteció, después de esto, que Absalón hizo carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Así decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, y yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él extendía la mano y le tomaba. Así robaba, y de esta manera hacían todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de todos los de Israel. Al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús en Siria, diciendo: si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo: ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa, y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces dijo David a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros, y hiera a la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey: he aquí tus siervos están listos, a todos los que nuestro señor el rey decida. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él, y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía, y se detuvieron en un lugar distante. Y todos sus siervos pasaban a su lado, con todos los cereteos y peleteos y todos los geteos, 600. Hombres que habían venido a pie desde Gad iban delante del rey. Y el rey dijo a Itaí geteo: ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste, ¿y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros? En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir, tú vuélvete, y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Y respondió Ataí al rey diciendo: vive Dios, y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere,
allí también estará tu siervo. Entonces David dijo a Itaí: ven pues y pasa. Y pasó Itaí Geteo y todos sus hombres y toda su familia, y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente del torrente de Cedrón, asimismo pasó el rey, y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Y he aquí también iba Sadoc, y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios, y asentaron el arca del pacto de Dios, y subió Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero dijo el rey a Sadoc: vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva, y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere: no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. Dijo además el rey al sacerdote Sadoc: ¿no eres tú el vidente? Vuelve en paz a la ciudad, y con vosotros vuestros dos hijos, Ahimaas tu hijo y Jonathan hijo de Abiatar. Mirad, yo me detendré en los vados del desierto, hasta que venga respuesta de vosotros, que me dé aviso. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allá. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza, e iban llorando mientras subían. Y dieron aviso a David diciendo: Ahitofel está entre los hombres que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí Husai, Urquita, que le salió al encuentro rasgado sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y le dijo David: si pasares conmigo me serás carga. Mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón rey: yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo, entonces tú harás nulo el consejo de Ahitofel. ¿No estarán allí contigo los sacerdotes, Sadoc y Abiatar? Por tanto, todo lo que oyeres en la casa del rey se lo comunicarás al sacerdote Sadoc y Abiatar. He aquí que están con ellos sus dos hijos, Ahimaas, el de Sadoc, y Jonathan, el de Abiatar. Por medio de ellos me enviaréis aviso de todo lo que oyereis. Así vino Husai, amigo de David, a la ciudad, y Absalón entró a Jerusalén. Cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados, y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Y dijo el rey a Siba: ¿qué es esto? Siba respondió: los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Y dijo el rey: ¿dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey: he aquí que él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho: hoy me volverá a la casa de Israel el reino de mi padre. Entonces el rey dijo a Siba: he aquí sea tuyo todo lo que Mefiboset tiene. Y respondió Siba inclinándose: rey, señor mío, hallé yo gracia delante de ti. Y vino el rey David hasta Beruim, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salió maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí, sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey?
te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, he aquí mi hijo, que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron allí. Y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén, y con él Ahitofel. Aconteció luego que cuando Usaí, arquita amigo de David, vino al encuentro de Absalón, dijo Usaí, ¡viva el rey! ¡Viva el rey! La gracia y la paz de nuestro Señor Jesús el Cristo sean contigo, pueblo. Estaba leyéndote el libro de Samuel, segunda de Samuel, capítulo 16, en adelante, de las cosas que le pasaron a David. Te voy a hablar este día en el libro de Santiago. Te he estado hablando de Santiago últimamente, en los versículos, de las cosas que Dios enseña y lo que Dios está esperando que su pueblo haga, la forma de vida. Por muchos días te he predicado, hablado de las cosas que el Señor está buscando enseñarte, abrir los ojos de tu entendimiento para que entiendas y mires el verdadero propósito de seguir al Señor. Como habrás leído y habrás escuchado, en el libro de Santiago, hablándote del capítulo 1, enseña claramente las cosas que se tienen que hacer. Estamos ahora leyendo el capítulo 2 y vamos a leer del 9 para adelante. Más bien del 8 para adelante, otra vez con el propósito de enseñarte la forma de vida que Dios está buscando de todo aquel al cual se le fue dado el privilegio de ser hecho hijo de Dios. Entonces, porque sabemos todos claramente que Jesús murió para que el hombre se arrepienta de sus pecados, para darle la habilidad de entrar al reino de los cielos, a través de su sangre derramada en la cruz. Dicho esto, la salvación que Dios nos ha dado nos fue dada para vivir como Él. Y a través de la misma Biblia tú vas a encontrar todas esas cosas. Te las he predicado a través de los días. Pero vamos a mirar una de las cosas a remover, por así decir ahora, uno de los tropiezos. Y te lo he hablado en diferentes ocasiones, pero debido a que estamos aquí, vamos a hablarte de ello otra vez. El tropiezo de que hoy existe de no querer obedecer. Un evangelio donde el hombre simplemente aprende la palabra, pero no practica la palabra. Entonces lo que se está buscando es que leas, entiendas y practiques, para que de esta forma tu evangelio sea genuino. Porque el tropiezo en el pueblo de Dios es que leen la palabra, aprenden la palabra, pero no viven la palabra. Y el plan, lo que Dios quiere, es que se viva la palabra. Santiago, capítulo 2, versículo 8. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced,
como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Ahí está, pueblo, como tú puedes escuchar, el libro de Santiago, capítulo 8 en adelante, hasta el 26, realmente no necesita explicaciones porque está completamente claro de lo que Dios está hablando. El problema es la confusión que hoy existe. Primero, el pueblo de Dios ya no cree que está bajo ninguna ley. En el versículo 25 de Santiago 1 habla, mas el que mira atentamente a la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Versículo capítulo 2, versículo 8, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. ¿Sí? Ahora, versículo 12, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Si tú miras, ahí tenemos dos veces la ley de libertad y una vez la ley real, las cuales vienen a ser la misma. La ley de la libertad es la ley real, de la cual te estuve hablando y te voy a hablar un poco más, simplemente para que quede bien claro el propósito de que realmente no somos un pueblo sin ley, sino somos un pueblo bajo la ley de la libertad. ¿Cuál es la ley de la libertad? Es la ley del amor, donde yo no peco contra Dios porque lo amo. No es que simplemente sigo a Dios como lo siguieron los israelitas en los días antiguos, obedeciendo al pie de la letra como Pablo o Saulo en este caso lo seguía, pero estaba quebrantando el primer y segundo mandamiento de la ley y estaba persiguiendo a la iglesia por causa del celo que sentía, por la ley que él amaba, la ley en letra. Ahora estamos hablando de esta ley perfecta, la ley real. ¿Cuál es la ley real? Los hombres hoy en día creen que la ley ha dejado de existir, porque muchas veces se concentran en el Nuevo Testamento y quieren prácticamente deshacer el Antiguo. Pero Jesús es la palabra de Génesis hasta Apocalipsis, al final de Apocalipsis. Por lo tanto, Él no está dividido en partes y se agarra simplemente, por así decir, el Nuevo Testamento, agarrarías una parte del cuerpo de Cristo y no todo Cristo.
Por tanto, no puedes desechar nada de la misma palabra. Jesús mismo dijo que Él no vino a abolir la ley ni los profetas. Él también dijo que los cielos y la tierra pasarán, sin embargo, ni un punto ni una coma de la ley pasarán. Ahora, te digo esto para que quede bien claro, porque hoy en día el cristianismo es como un cristianismo sin ley. Un cristianismo donde están bajo la gracia, entre comillas, y por causa de que están bajo la gracia, no tienen que obedecer mandamientos, no tienen que hacer nada. Te equivocas, pueblo. Tienes que obedecer al pie de la letra la palabra, pero no por obligación, no por mandato, sino porque amas a Dios. Jesús dijo, si me amareis, mis mandamientos guardaréis. En otras palabras, hablándolo más claramente, si tú me amas, vas a guardar mis mandamientos. Si tú no me amas, no vas a guardar mis mandamientos, porque este evangelio está basado en el amor, y únicamente en el amor. ¿Qué dijo el Señor Jesús? En el amor se cumple toda la ley y los profetas. Bien claro que Él lo dijo. Y aquí lo que te leí está completamente claro también. Porque hoy en día los mandamientos siguen vigentes. Por ejemplo, a Santiago mencionó uno, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué dice? Porque cualquiera que guardare toda la ley, en versículo 10, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Que te quede claro, pueblo, te estoy leyendo la Biblia. Si tú no quieres aceptar lo que está escrito, yo te recomiendo que lo aceptes. Pero lo escrito, ahora sí como dijo Pilatos, lo que está escrito, escrito está. Y ya no puede ser quitado. Por lo tanto, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. ¿Cuál ley? La ley de la libertad. La ley real. Porque en los días antiguos Dios se la dio a Moisés. ¿Sí? La ley, por ejemplo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma y todas tus fuerzas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y los mandamientos que siguen para abajo, la ley que Dios dio es la forma de conducta, de la forma de vida que nosotros se nos fue dada como hijos de Dios en estos días y en aquellos días. O al revés, en aquellos días y ahora nosotros en estos días. El estar bajo la gracia en ninguna forma está diciendo que tú eres una persona que hace o que tiene el derecho de cometer todo tipo de pecado simplemente porque no está bajo la ley o que ya no tiene que obedecer los mandamientos. Por supuesto que sí, pueblo. Todo aquel hombre o mujer que viva en esta tierra es llamado a guardar y obedecer los mandamientos de Dios, pero no por obligación, no como por mandato, sino porque aman a Dios. Esa es la forma genuina de la ley de libertad. La ley real, la ley de la libertad, es donde nadie tiene que forzarte a obedecer. Nadie tiene que estarte duro y dale para que tú obedezcas, sino que tú de corazón obedeces al Padre porque lo amas. Cuando tú por amor obedeces al Padre porque lo amas, tú no encuentras ni un tropiezo, tú no buscas ni un tropiezo en la ley, ni en la palabra de Dios para quebrantar los mandamientos, sino que lo único que estás enfocado es en amar al Padre. Y en amarlo se convierte para ti un deleite. Te digo esto porque hoy en día los hombres quebrantan muchos mandamientos. Como dice Santiago, en una cosa no pecan, pero en otro mandamiento sí pecan. O sea, un mandamiento guardan, otro mandamiento es quebrantado. Eso es de una forma u otra, como dice aquí, y lo dice bien claro, no te lo digo yo. Dice, pero el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Sí, versículo 12, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Esta es la ley que te estoy hablando. La ley de la libertad. Yo soy libre. Dios me hizo libre. A todo hombre Dios hizo libre. ¿Sí? En estos días no todos creen que son libres,
Pero eso no es porque Dios no haya hecho libres a los hombres. Es porque no creen que son libres. Pero Jesús, el día que murió en la cruz, ese día pagó el precio por todos, no solamente por un cierto grupo de gente, por todos. Lo pagó. ¿Para qué? Y a todos compró ese día, a todos también. No nada más compró unos cuantos, no únicamente redimió unos cuantos, Él redimió a todos. Dio libertad. ¿Libertad de qué? Libertad del pecado al hombre para que el hombre ya no sea esclavo del pecado. Si no entendemos. Entonces, en su muerte, Él compró a precio de sangre a cada hombre habido o por haber en la tierra hasta los días finales. Los compró. Y a cada uno le dio libertad. Cada hombre hoy en día, si tú quieres creer, pueblo, cada hombre es libre de pecado. Aquellos que hoy habiten en pecado, no es porque no hayan sido hechos libres, son porque les gusta. Entonces, esta ley de la libertad es la que te hace libre. La ley de la libertad es donde Jesús vino a hacerte libre y puso en tus manos la decisión de escoger la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Está en tus manos. Ya no más la muerte tiene poder sobre ti, ya no más el pecado tiene poder sobre ti, excepto el problema es la incredulidad. La palabra es real y Dios la habló. Los que la crean obtienen resultados. Los que no la crean no obtienen resultados, pero eso no cambia lo que Dios ha hecho. Si Jesucristo murió hace muchos años para darte libertad a ti, y tú crees, tú eres libre del pecado. Pero si tú no crees, tú vas a ser esclavo del pecado. No porque no se haya llevado o se haya pagado el precio de tu libertad, sino porque tú no crees. Por eso, hoy en día hay muchos cristianos esclavizados al pecado y le voy a dar duro y dale y constantemente hasta que el hombre entienda que no es esclavo del pecado, que no tiene que vivir en sus enredos, que no tiene que estar atado a la iniquidad o a la inmundicia, que mi Señor pagó el precio por cada hombre que hoy existe. Esas son buenas nuevas de gran gozo, no lo que tus predicadores te predican hoy en día, que tienes que habitar en el pecado, que no vas a dejar de pecar mientras estés en la tierra. Esas no son buenas nuevas, esas son noticias de esclavitud. Te están esclavizando a una forma de vida pecadora cuando el Señor Jesucristo vino para que tú tuvieras libertad y para darte libertad. Para eso fue. Para darnos libertad. ¿Libertad de qué? Del pecado. Porque nosotros, hablando humanamente, no somos esclavos de nadie, por así decirlo, físicamente. Pero el pecado existía, tenía cierto tipo de gobernación, por así decirlo, de esclavitud sobre el hombre antes de Jesús, que no podían los hombres ser libres de ello. Pero una vez Jesús muerto, una vez derramada su sangre, fuimos comprados, redimidos. Y si yo fui redimido del pecado, ¿cómo es que voy a seguir habitando en el pecado cuando ya me pagaron el precio de salida? ¿Qué tiene que ver esto con la ley de la libertad? Es que Jesús me hizo libre a mí para yo elegir qué es lo que quiero hacer. ¿Qué quiero hacer? ¿Pecar o vivir en santidad? ¿Qué es lo que quieres hacer tú, pueblo? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres seguir viviendo en el pecado? ¿Quieres seguir viviendo en la inmundicia, en la iniquidad y comiendo las consecuencias de tus malas acciones, o quieres vivir una vida en santidad? Y vamos a poner las cartas sobre la mesa. Estoy preguntando, ¿qué quieres? No lo que anhelas, no lo que deseas, ¿qué quieres? Porque el hombre dice que él quiere, pero no lo hace. Querer es hacer cosas. Si tú estás en tu casa y te dan ganas de un café y quieres café, te cocinas un café. Si tú quieres ir a cierto lado, vas a cierto lado. Eso significa querer. Hoy en día los hombres, es necesario que se quede la hipocresía atrás y que se agarre de una vez lo que se tiene que agarrar. Si yo quiero, voy y lo hago. La ley de la libertad. Yo soy libre, yo no estoy esclavizado al pecado. Pero como la Biblia dice, el que pregunta, el que peca, ¿sí? Porque
Pero el que dijo no cometerás adulterio, también dijo no matarás. Ahora, si no cometes adulterio, pero matas, te has hecho transgresor de la ley. Hoy en día hay muchos cristianos transgresores de la ley. Y estos mismos, mientras son transgresores de la ley, se consideran a sí mismos benditos, a sí mismos santos, a sí mismos apartados para Dios, y consideran que están luchando, pero están realmente haciéndose transgresores de la ley constantemente. Mientras tú estés transgrediendo la ley de Jehová, la ley del Señor, tú no vas a poder ser bendecido. Porque dijo Dios, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Buscar el reino de Dios y su justicia es buscar vivir en santidad, buscar vivir en perfección en frente de Él. Eso es buscar el rostro del Señor. Porque Dios es santo. ¿Cómo yo voy a buscar el rostro del Señor en iniquidad? Y sobre todo cuando ya me fue dada la libertad. Ahora versículo 12. Así hablad. ¿Cómo? Y así haced. ¿Cómo? Como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Esta es la ley por la cual vamos a ser juzgados. ¿Cuál ley? La ley de la libertad, en la cual Dios nos hizo libres a nosotros. Entonces, si nosotros fuimos hechos libres por el Señor Jesús, cuando cada uno de nosotros llegue al reino de los cielos y lleve pecado en él, va a decir, si llevas por ejemplo adulterio, hey, ¿por qué no te deshiciste de ese adulterio? No, es que el adulterio me esclavizó y pues mientras estaba en la carne no iba a poder dejarla. Ahora que ya estoy aquí, pues ya la voy a dejar. No, la ley de la libertad es que tú eres libre y cometes adulterio porque te gusta. La ley de la libertad, tú eres libre de la mentira. Si mientes es porque te gusta. La ley de la libertad, tú eres libre de la inmoralidad sexual. La cometes porque te gusta. La ley de la libertad, tú eres libre de la codicia o de la avaricia, de la envidia, de los pleitos, de los celos, de la contienda, de las borracheras, del chisme. Cada cosa que tú haces, la haces porque te gusta. Esta es la ley de la libertad, porque así vamos a ser juzgados. Porque ni cómo decir, me esclavizó la mentira. ¿Cómo dices que te esclavizó la mentira si realmente Jesús pagó el precio por ti? Hay gente esclavizada al pecado, pero no porque sean esclavos originales, sino porque se esclavizan por voluntad propia para servir al pecado. Y la Biblia claramente lo menciona. ¿O no sabéis que el que se sujeta a algo para obedecer es esclavo de aquel al que se sujeta, sea del pecado para muerte o sea de justicia para vida eterna? Esta es la libertad que Jesucristo dio, pueblo, y ojalá todo el mundo pudiera entender esto y escuchar y aprender a vivir y agarrar realmente el toro por los cuernos de que nadie es esclavo del pecado. Tus predicadores te han instruido y te han instruido mal. Porque en lugar de enseñarte las buenas nuevas, la ley de la libertad del pecado, donde ya no eres esclavo del pecado, ya no eres esclavo de la codicia, ya no eres esclavo de la lujuria, ya no eres esclavo de la pornografía, ya no eres esclavo de nada, sino que si tú estás haciendo esos pecados, no es porque seas esclavo, es porque tú te deleitas en ello, porque tú voluntariamente te estás sujetando. ¿Y qué dijo Dios? No os unáis en yugo desigual. ¿Y qué haces, pueblo? Constantemente estarte uniendo en yugo desigual. Jesús dijo, llevad mi yugo que es fácil y mi carga es ligera. Pero hoy en día se unen en yugo desigual. Vienes a Cristo y no quieres agarrar el yugo de Cristo, sino que agarras el yugo de la iniquidad y te lo pones encima. Es más fácil cargar el yugo de la iniquidad que cargar el yugo de la justicia. Es porque te gusta la iniquidad, por eso te pones el yugo del pecado. Y te esclavizas, tú solo lo estás agarrando y te lo estás poniendo. Porque Dios puso todo en nuestras manos. Él lo puso. Sí, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Ya. Vamos a ser juzgados así. ¿Qué excusa vamos a tener enfrente de Dios? Tú puedes hoy en día buscarte las excusas que te agraden, pero enfrente de Dios, ¿qué excusa vas a traer? No, pues no me aparté del pecado, ¿por qué? No me aparté de este otro, ¿por qué? No me aparté de la mentira, ¿por qué? No me aparté de allá, ¿por qué? No me aparté de aquel lado, ¿por qué? ¿Por qué no te estás apartando del pecado? Una de las cosas que ayer estaba predicando en la congregación
que el Señor me enseñó es que el hombre comete pecado. Y cuando comete pecado cierra su corazón para que Dios no mire el pecado que está cometiendo. Porque el hombre quiere ocultar su forma mala de vida enfrente de Dios y quiere pretender ser una buena persona. Entonces comete pecado y cierra su corazón, y cuando la palabra viene no la reciben porque el corazón está cerrado. Y así lo cierra, como Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hicieron? Esconderse de Dios. Se escondieron de Él porque sabían que el momento que los mirara, Él iba a mirar que habían quebrantado los mandamientos, que habían quebrantado el único mandamiento que les había dado. Por eso se escondieron de Él. Hoy en día el hombre también se esconde de Dios, se esconde su corazón, lo cierra para que no se mire la iniquidad que hay. Pero yo te digo, abre tu corazón, que se descubra, que se vea todo lo cochino que hay allí para que Dios lo limpie. Porque la Biblia claramente dice que el que confiesa su pecado le será limpiado, le será perdonado, pero al que lo oculta le va a permanecer. Y hoy en día los hombres tienen esto. ¿Te gusta pretender ser una buena persona? Quieres siempre que todo el mundo piense bien de ti, que eres buena persona. Pero cuando Dios viene a hablarte para que tú te apartes tu pecado, lo escondes y dices no tengo. Cuando tú sabes que sí lo tienes. Cuando tú sabes que sí lo estás cometiendo. Entonces, porque realmente juicio sin misericordia será con aquel que no hiciera misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Misericordia, pueblo. Estas cosas que te digo, muchos han pensado que es juicio, que juzgo. Yo no juzgo a nadie. Te estoy dando misericordia porque te estoy anunciando el evangelio de la verdad, el cual te puede hacer libre si tú crees en él. ¿No está escrito que para el que cree todo es posible? Y si tú crees que Jesucristo te libró del pecado, ¿qué vas a hacer? ¿Esclavo o libre? Libre, pero estoy hablando de una forma real, no estoy hablando como los predicadores te hablan de fantasías, que somos libres del pecado y están pecando. Te estoy hablando de una forma real, pueblo. Estoy hablando de una vida completa, verdadera, donde realmente puedes ser libre del pecado y puedes vivir sin siquiera tocarlo. Es más, puedes vivir sin siquiera codiciarlo, y al grado de que cuando venga a ti o la tentación venga a ti, la vas a aborrecer. Este estilo de vida, esta forma de vida es posible, se puede, porque en Cristo todo se puede. Porque el pecado hoy en día para ti, pueblo, es muy codiciable, muy deleitable, y por eso te lo comes constantemente, no porque seas esclavo, sino porque lo miras deleitable y te deleitas en él. Y tú dices, no me lo quiero comer, pero el deleite es más grande y te lo comes. En Dios, Él puede hacer que el pecado sea aborrecible. Que el momento en que lo ves te dé asco. Y huyas como José huyó de la esposa de Potifar. Así. No, Dios me libre de pecar contra mi Dios. ¿Sí? ¿Lo miras, pueblo? Hoy en día los hombres dicen que tienen fe. ¿Qué dice? Como dice el versículo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿De qué te aprovecha, pueblo, decir que tienes fe? ¿De qué te aprovecha decir que crees en Dios cuando no te guardas para Dios? ¿Te aprovecha de algo? ¿Te aprovecha decir yo creo en el Señor Jesús? Yo he escuchado gente que me dicen yo creo, yo amo a Dios, pero su forma de vivir es mala. Digo, ¿cómo me puedes decir que tú amas a Dios cuando tu forma de vivir es mala? Estás pecando, le estás fallando a Él. Yo es que tengo fe. ¿Fe sin obras? ¿Cuáles obras? No pecar es una obra. Rechazar al diablo es una obra. Rechazar al diablo cada vez que venga a tentarte es una obra. ¿Por qué? Me estoy apartando del pecado porque Dios me dijo, aparta tu pie del mal. Y entonces el mal viene a mí y yo me aparto de él. Vete de mí, Satanás. Porque yo creo que Dios me dijo, aparta tu pie del mal. Me aparto del mal. Fe y obras.
Dios me dijo, no cometerás adulterio. Entonces no cometo adulterio, ni en la mente, ni en el corazón. Dios me dijo, no dirás mentiras. Entonces no digo mentiras porque Dios me dijo. Fe y obras. Hoy en día los hombres dicen que creen en Dios, pero se la pasan quebrantando los mandamientos de Dios. ¿Cómo vas a creer en sí? ¿Cómo vas a poder realmente entrar al reino de los cielos, pueblo? ¿Cómo vas a poder vivir una vida victoriosa, una vida plena que Jesús prometió cuando pasas fallándole a Él? Ay, pero es que no tengo fuerzas. La Biblia dice, Jehová es mi fuerza. Él me sostiene de su mano derecha, con su mano derecha. La diestra de justicia me enseña el camino por donde debo andar. Él es mi roca, mi torre fuerte, mi alto refugio. Él va delante de mí como un poderoso gigante. Y tú dices, no tengo fuerza. Tú dices, soy débil. ¿Qué dijo Dios? Mi Dios dijo, diga al débil, fuerte soy, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿No soy realmente tan débil cuando tengo a Dios? ¿O sí? Por supuesto que no. Ay, pero es que a veces me arrastran. Por esta razón Dios te dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio para que tú le digas no al pecado. ¿Sí? ¿Te va a salvar la fe, pueblo? ¿Qué dice la Biblia aquí? Versículo 14. ¿Podrá la fe salvarle? Es una pregunta. ¿Podrá salvarte la fe únicamente? ¿Ah? Porque hoy en día la mayoría de ustedes cristianos creen que son salvos únicamente por fe, porque la Biblia dice, creen en el Señor Jesús, serán salvos. ¿Sí? El que confesare su nombre, si confesares con tu boca y creyeres con tu corazón, serás salvo. Allí no hay fe únicamente, hay fe y obras. Se cree con el corazón y con la boca se confiesa. El confesar es una obra. ¿Podrá la fe salvarte, pueblo? Porque hoy en día es lo que se predica en sí. Una salvación por fe. Pero ¿cuál fe, pueblo? Si tú no muestras con tus acciones que eres salvo, te conduces como un hijo del diablo, como una persona la cual no hay luz en él, como una persona que ama más las tinieblas que a Dios. Es la forma de conducirse ahora cuando se está cometiendo pecado. En cualquier forma, chiquita o grande. Porque el que dijo un mandamiento dio también el otro. Fue Dios quien te dijo, sed amable con tu prójimo. Fue Dios quien te dijo, sed misericordioso con tu prójimo. Fue Dios quien te dijo, perdona y serás perdonado. Fue Dios quien te dice ser generoso, ¿o no? Es Dios quien te dio los mandamientos. Y si tú no haces lo que Dios te dice, es Dios quien te dijo, ámense unos a los otros como yo los he amado. ¿Y qué hace hoy en día? ¿Acaso no fue Dios? Fue Dios quien te dijo, ama a tus enemigos. Y tú dices creer en Dios y a los enemigos tuyos les pateas el trasero, por así decirlo. Peleando siempre unos con otros como perros y gatos. Constantemente te he dicho esto una y otra vez, pero ¿qué has hecho? Nada. Gracias a Dios que hay un número de gente que ya está buscando la verdad. Pero primero, Dios, vamos a seguirte predicando para que entiendas específicamente lo que Dios te está diciendo, hasta que te apartes, hasta que el deseo de vivir en santidad esté arraigado, implantado en tu corazón y que sea lo único que busques. Y no importa en contra de quién tenga que ir. Pastores, profetas, grandes o chiquitos que se opongan a la verdad. Porque estas son buenas nuevas de gran gozo, pueblo. ¿Cuáles? Que Jesucristo te hizo libre del pecado. ¿Y cuántos hoy en día siguen esclavizados simplemente porque creen que tienen que pecar? Si tú crees eso, nunca lo vas a dejar. Pero eso no es fe de Dios. ¿Sí? La fe de Dios es yo soy libre porque Jesucristo me libertó. Estás creyendo una mentira, pueblo, cuando tú crees que no puedes dejar de pecar. Eso es una mentira. Implantada por los predicadores que tampoco se han apartado del pecado porque tampoco creyeron
que podían vivir en libertad, cuando a lo largo y ancho de la palabra de Dios, de la Biblia, enseña constantemente. Es más, te voy a decir algo, a ver si lo quieres creer. Espero que lo creas. Nosotros fuimos hechos por Dios, nacidos de simiente incorruptible. Oh, man, pueblo. Nacidos de simiente incorruptible. Busca eso en la Biblia, te lo voy a dejar de tarea. Porque hoy en día a los cristianos les encanta atascarse y apegarse al pecado. Pueblo, incorruptible, nacidos de simiente incorruptible. En otras palabras, Dios te hizo inmune al pecado. Si tú estás pecando, no es porque seas esclavo, es porque te gusta, porque Dios, el creador de los cielos y de la tierra, y lo que no vemos aún, el que vino a la cruz a morir por ti y derramó su sangre, Él te hizo inmune al pecado. Lee, busca en la Biblia y vas a encontrar que nosotros fuimos hechos perfectos e incorruptibles. Incorruptibles. Incorruptible significa que no puede ser contaminado. Y se hace realidad lo que está escrito en el libro de Juan, primera, donde enseña que el que es nacido de Dios no peca, no puede pecar. Estas son buenas nuevas para todo aquel que esté buscando vivir en pecado, pero es una piedra, un clavo, un coce contra el aguijón a todo aquel que no quiera vivir sin pecado. Sí, para unos nuevas de gran gozo, para otros dolor en su corazón y rechinar de dientes. ¿Por qué? Porque va en contra de tus deseos. Hey, pueblo, no te enojes conmigo. Si tú quieres enojarte, si tú quieres deleitarte en el pecado, ve y atáscate. Pero no estés con tu carita de hipócrita en el evangelio pretendiendo que estás buscando agradar a Dios cuando tus deseos están en el mundo. Ya. Ni siquiera levantes tu voz en contra de mí. Si quieres ir a atascarte al pecado, pues ve a atascarte libremente en él. Eres libre. Ve y atáscate en lo que sí se te ocurra. Pero no estés con tu cara de hipócrita dentro del evangelio. Una u otra. Si vas a buscar vivir en santidad, de una vez que sea que truene. Si tú quieres seguir en pecado, pues ve. Nadie te lo impide. Tú puedes ir y ve, atáscate en lo que quieras. Pero ya es tiempo de que el reino de los cielos aquí en la tierra sea santificado, donde realmente en el reino de los cielos, como Jesús oró, que se haga la voluntad de Dios aquí en esta tierra como se hace en el cielo. Jesús oró a ese respecto. Es tiempo de que se quite toda la hipocresía de todo aquel que diga seguir a Dios, para que realmente el pueblo de Dios, los que quieren seguir a Dios, puedan seguirlo libremente y no sea el reino de Dios blasfemado más como lo ha sido hasta hoy. Porque es necesario que se quite toda hipocresía de una vez. Porque ningún hipócrita va a entrar al reino de los cielos. No tiene caso estar pretendiendo, jugando al cristianismo, pretendiendo que vas camino al cielo, cuando no es así. La Biblia claramente enseña que nosotros vamos a ser juzgados todos por nuestras obras. Pero por esta razón, Jesús nos hizo incorruptibles. Tú puedes lee la Biblia, busca en la Biblia las cosas que te digo, para que así de esa forma tú mismo te asegures que lo que te estoy diciendo está escrito. Si lo quieres desechar, deséchalo. No me desechas a mí. ¿Nos entendemos? Claramente dice que tiene fe y no tiene obras. ¿Podrá la fe salvarle? Por supuesto que no. Versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Ahí está, pueblo. Síguete llevando tu fe vana, porque es una fe vana, no es una fe genuina, porque la fe genuina da frutos. Como le dijo, camada de víboras cuando Juan el Bautista. ¿Quién eso enseñó? Porque los fariseos y los escribas venían a bautizarse con él allí. Oh, camada de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Ahora pues dad frutos dignos de arrepentimiento.
Si es que realmente te arrepentiste. Los frutos dignos de arrepentimiento es que en realidad has creído al Señor. Redimido, una cosa que no hacen los cristianos es restituir el agravio. Es lo que no hacen. Cuando Jesús estaba con Zaqueo y Zaqueo dijo que iba a regresar todo lo que se había robado, hasta tres cantidades, por así decirlo. Jesús dijo, la salvación ha venido a esta casa. Zaqueo dio frutos de arrepentimiento, empezó a restituir el agravio. Hoy en día los cristianos no restituyen el agravio, no empiezan a reparar las cosas que hicieron mal, simplemente las dejan allí y siguen haciendo mal. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta. ¿Sí? ¿Lo miras? Versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Así que, pueblo, te aconsejo que empieces realmente a vivir el evangelio. No nada más a estar practicando como imitando algo, sino a ser genuinos de corazón, porque los que nacen de Dios no tienen que imitar algo que no son. Los que nacen de Dios, la naturaleza de Dios fluye a través de ellos hacia afuera. La justicia fluye como manantiales de agua viva que Dios dijo que fluirían. El amor fluye. La santidad, la pureza, la verdad, la integridad, la honestidad, la fidelidad fluye. Sin necesidad siquiera de esfuerzo. Hoy para los cristianos el evangelio es un esfuerzo, es algo así como, uy, ahí voy luchando. Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora, el camino de los transgresores es duro. ¿Por qué? Porque es duro porque quieren habitar en el pecado y constantemente están dando cosas contra el aguijón. Cosas contra el aguijón. Ya no des cosas contra el aguijón, pueblo. Arrepiéntete de tus malos caminos y conviértete a Dios. De todo tu corazón, de toda tu mente, toda tu alma y todas tus fuerzas. Eso quiere decir que ya en tu corazón no vas a anidar mugrero, que en tu mente no vas a pensar mugrero, que en tu alma la vas a guardar limpia. Y que vas a buscar vivir en santidad con todo lo que tienes. Y si te sintieses débil, recordarás, bástete mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios no te dejará caer. La paz y la gracia de mi Señor Jesús el Cristo sea contigo. Esto fue Quitando los tropiezos de mi pueblo. 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 Puedes contactarnos al 512-215-1977 o escríbenos un correo electrónico a uncamino@me.com. También puedes visitar nuestra página de internet en www.ministeriosexodos.org. Ministerios Éxodo. Quitando los tropiezos de mi pueblo.